Hola, buenos días, Analía. Hoy me acompaña Analía Bernardo. Analía, yo la he conocido porque ha escrito unos libros preciosos acerca de lo sagrado femenino y luego hemos entrado en contacto. Eh, Ella también es, además de ser investigadora de lo sagrado femenino, es maestra de ciclicidad femenina, tarotista, visionaria, muy recomendable y autora de estos 5 libros digitales que tienen como una investigación muy profunda para la gente de la astrología que eventualmente mirará el vídeo fundamental. Y hace investigaciones sobre todas las, bueno, muchísimas mitologías, sobre todo la griega y la anterior a la griega, pero de esa zona. Eh, Prepatriarcal, ¿no? Sí, sí. Gracias, Valeria. Buenos días, ¿cómo te va? Sí, Buenos días o buenos buenas días. tardes, según los que vean Bueno. el video. Gracias por la invitación a la entrevista y gracias por tu presentación. Encantada. He estado durante varios años investigando toda esa temática y practicándola también en muchos casos para dar una nueva visión de lo femenino ancestral y de cómo lo femenino ancestral también puede ayudar a este presente, a las mujeres de hoy en día con nuestros propios desafíos actuales. Total, y aparte, que una cosa que me parece lo primero que me gustaría hablar es que en realidad no lo hemos dicho aquí, pero es feminista, ¿no? Sí. Y claro, hay como una visión del feminismo, el feminismo, las que somos feministas, los que somos feministas sabemos que es un movimiento muy plural y tal, pero hay como una visión del feminismo, que por supuesto que hay un feminismo orientado a los derechos civiles y tal, pero aquí estamos hablando de otro tipo de feminismo que tiene que ver con los derechos espirituales, ¿no? De la mujer. Claro, sí. Hay un feminismo espiritual que surge del feminismo, vamos a decir, social y cultural de los años 70, que se expresó con el movimiento de la diosa. Esto es recuperar un derecho a una espiritualidad femenina que no tenga que estar necesariamente pautada por 2 o 3 opciones rígidas. Entonces buscar nuestros derechos espirituales y también algo muy ancestral que es poder crear y recrear nuestra propia espiritualidad, ya que las tradiciones espirituales que conocimos en Occidente, por lo menos, eran muy masculinas y muy patriarcales, también hay que decirlo. Las mujeres no tenían una muy buena posición, y en algunos casos todavía no la siguen teniendo, en muchas de las religiosidades o de las iglesias. Vamos a preguntar, bueno, ¿qué pasó a nivel religioso? ¿Qué sucedió con las mujeres y la espiritualidad, con lo sagrado? Porque parecía que estábamos excluidas de eso, ¿no? Éramos medias impuras y prejuicios de ese tipo. Y bueno, y cuando vos te pones a estudiar tanto la mitología como las tradiciones ancestrales y la evidencia, ves que las mujeres tuvieron un papel muy importante en muchos lugares del mundo. Uy, se cortó. Como creadoras, como visionarias, que está inmanente en la Tierra, en el universo y en la creación. Y por supuesto que las mujeres le dieron una identidad femenina de alguna manera, se identificaron con una diosa o con varias diosas. Lo cual no es menor, digamos, siempre nosotros hemos tenido una idea de un dios masculino, de un solo dios. Eso ya es un problema, tener un solo dios, porque hace una cosa muy monolítica y unilateral. No tener a lo mejor una pareja o una diversidad de diosas y de dioses. Por lo menos, claro. Por lo menos. Sabiendo que la cultura y la sociedad es diversa, es amplia, que hay distintos géneros, por lo menos hay 2 géneros básicos, digamos, a partir de los cuales también hay otros géneros. Entonces yo me puse a preguntar, bueno, ¿por qué otras culturas ancestrales tuvieron diosas y nuestras tradiciones europeas o judeocristianas
no tenían diosa por ningún lado. ¿Qué pasó ahí? O la Virgen María, que no está ni siquiera en la Santísima Trinidad, ¿no? Pusieron una Claro. paloma en vez de poner, a la madre. Esto es lo máximo. O sea, si Sí, ya que eran la tres, ¿no? Virgen Era tan María, obvio que era. sí. O sea, era tan obvio que al ser tres tenía que ser toda la familia, ¿no? Por lo menos. Pero Claro, en muchas pusieron tradiciones una paloma. en muchas tradiciones vos tenés algo muy típico, que es un dios padre y una diosa madre, es lo básico, en cualquier tradición ancestral. Pero acá no había diosa madre, no había diosa y no había diosa madre además. Y bueno, sí, María fue un intento de poner una pseudo diosa, porque tiene características divinas y a su vez no es divina, es humana y todo ese entuerto teológico que yo lo estudié todos los mitos de María, estudié mucho todo lo que es la teología de lo femenino para ver en qué entuerto también estábamos las mujeres, porque ese modelo de María nos ha influenciado a nuestras madres, a un montón de generaciones. Sí, a estas generaciones, porque hay una parte también, hay como una manera de discriminación de lo femenino y del patriarcado que tiene que ver con la idealización de la mujer. No solamente se hace por discriminarla porque eres inferior, sino también por endiosarla, ¿no? En este estilo, María, como la intocable, la que no tiene errores, la que es buena, que no es una bruja, ¿no? Sí. Que ahí esto quería, mira, es que cada vez que hablas tengo miles de preguntas, pero uno de los temas que desarrollas muy bien en uno de tus libros, que a mí me parece como fundamental, que es en este momento de la caída del poder femenino, allá tiempo y a lo lejos, se empezó, esto lo explicas creo que en Eurínome, que me lo explicas muy claramente, de cómo fue el paso de las tribus solares que invadieron a las tribus de la matrística, las que estaban anteriormente en ese territorio, y cómo ha sido el paso el cambio de los arquetipos de lo femenino a lo masculino. Y una de las cosas que mencionas es justamente que se ha quitado la parte oscura de la diosa, ¿no? Como que siempre había estado unido la diosa de la creación con la diosa de la muerte, o sea que no veían estas personas, no lo veían como elementos separados cuando nosotros lo vemos claramente como elementos separados. Y hubo algo en la mente de estos hombres, de estas tribus solares, que empezaron a temer esta parte de lo femenino y lo empezaron como a dominar y a quitar, ¿no? Entonces, la diosa oscura, las brujas, las chamanas, toda esta parte muy profunda de contacto con la muerte y tal, fue lo que se quitó, ¿no? Sí, digamos, si hacemos un pequeño recorrido, tenemos que ver que tanto en el Paleolítico como en el Neolítico, digamos, no existían o no hay evidencias de que hubieran sociedades patriarcales como las conocemos hoy en día, o como las conocimos en la Edad Media, o como se conocían las sociedades patriarcales griegas o romanas. Especialmente en el Neolítico, digamos, es importante porque el culto de la diosa que empieza en el Paleolítico, en la época de cazadores y recolectores, después se profundiza y se amplía en el Neolítico, que es cuando las mujeres descubren la agricultura y la comienzan a practicar. Entonces, en muchos lugares del mundo, en Europa y en otros lugares del mundo, las personas comienzan a formar comunidades y pequeños pueblos, porque al poder vivir de manera sedentaria, con la agricultura, se amplía mucho más la vida comunitaria, la vida social, la vida espiritual y la vida también de desarrollo de oficios y de arte. Según las evidencias arqueológicas, especialmente la datación que dio Marilla Gimbutas, del año 7000 a.C., cuando comienza la agricultura, por ejemplo, en Europa, 7000 a.C., hasta el 4000, 4500, esta sociedad fue estable, fue horizontal, fue comunitaria, aunque se adoraba mucho a la diosa, pero también había dioses, digamos, de la agricultura, es decir, los hijos y las hijas de la diosa madre, de la diosa creadora,
eran venerados y respetados en la sociedad agrícola. Y si vos vas a cualquier sociedad agrícola ancestral, ves el mismo modelo. Es decir, hay una vida en grupos pequeños o en poblados pequeños, una sociedad agrícola, comunitaria, incluso distribuye y maneja los recursos de manera más horizontal. Y hay una cosa muy persistente, en estas primeras culturas agrícolas no hay ejércitos, y no hay producción de armas. Incluso estas sociedades estaban junto a ríos y no estaban en lugares tipo en montañas altas o lugares donde tuvieran que tener defensas por invasiones. Eso te habla de que estas sociedades ni guerreaban entre ellas, ni producían ejércitos, ni estaban unas matándose a otras. Ni lo necesitaban, ¿no? Ni lo necesitaban. Después cuando viene, digamos, el patriarcado del cual voy a hacer referencia, vos ves que todas las culturas tienen que buscar promontorios, castillos, defensas, por el tema de las invasiones. Pero en estas culturas agrícolas, insisto, del 7000 al 4000 a.C., se ve esta evidencia. Hay un culto muy grande a lo sagrado femenino, pero insisto, porque no es porque esté negado lo masculino y los dioses, sino porque se consideraba a la gran diosa creadora la fuente, el origen de todo. Y porque no había tampoco la noción... Disculpame, si cuando vos buscas dónde está mi origen, si vos le preguntás a alguien de manera simple de dónde naciste, uno nombra a su madre. Porque todo nace de un útero. Es decir, también los mitos y toda la simbología que hay en este periodo habla de úteros, de emerger de un útero, de un huevo, de un mar primordial, digamos. Entonces son todas metáforas asociadas a lo femenino, ¿no? Es curioso, mira, hay una feminista, Ana de Miguel, no sé si la conoces, es española, no. que ella dice, lo único que los hombres no pueden ser son padres sin una madre. O sea, es como que bueno, sobre todo el cristianismo, ¿no? Pero las tribus patriarcales, estas que invadieron, patriarcales en nuestros nombres, ¿no? De actuales, pero que invadieron, se tomaron como ese poder porque podrían haber dicho, no sé, el dios conquistador, ¿no? O una característica más masculina. Pero no, es como que se apropiaron de ese rol que tuvo la mujer durante muchos años, ¿no? La diosa durante muchos años, ¿no? El dios creador, es como, si uno lo piensa de ese lado, es como hasta gracioso, ¿no? Claro. Sí, digamos, lo más problemático es, digamos, si vos en una mitología, porque después va a empezar a haber mucha variación en todos los relatos sagrados, pero digamos, hasta incluso más cerca de la historia antigua, vos empezás a tener diosas y dioses creadores, a veces los ves incluso como pareja. Digamos, la mitología más ancestral te muestra una diosa creadora que crea lo femenino y lo masculino, al hombre y a la mujer, en igualdad de términos. Ambos son hijos de la diosa creadora. Ambos tienen el mismo estatus, podríamos decir. No es que las mujeres son más sagradas que los hombres. No hay jerarquización. Cuando empiezan a aparecer los pueblos patriarcales que invaden estas culturas agrícolas, empieza a haber una lucha ideológica, una lucha teológica. Pues empiezan a aparecer mitos donde a veces sigue estando la diosa creadora, pero los hijos varones se empiezan a apropiar del poder de las diosas. O los propios hijos se empiezan a luchar entre sí, entre los hijos agrícolas y los hijos patriarcales. Esto se ve incluso mucho en la mitología griega. La mitología griega es lo más reciente, digamos, que tenemos en este sentido arqueológico. Entonces, digamos, volviendo a Amarillo sin Lucas, ella habla de 3 olas grandes. El cambio ideológico de la matrilinealidad, de las culturas matrilineales al patriarcado se fue haciendo a lo largo de varios siglos. Pero lo que empezás vos a ver es cuando empezás a ver si, digamos, un dios dominante viola a la diosa, le impone sus hijos.
o si ese poder, digamos, de creación es apropiado por uno o varios dioses varones, digamos. A veces en la mitología griega hay cosas muy raras y muy extrañas, como cuando Zeus se traga a su propia esposa, que es Metis, porque le habían dicho que el hijo de Metis lo iba a destronar. ¿Qué hace entonces? El hijo que se estaba Metis se le fue a la cabeza a Zeus. Y después le dio un dolor de cabeza y resulta que de la cabeza de Zeus sale Atenea. Es como una cosa muy retorcida para decir que la diosa ancestral de la sabiduría y de un gran potencial que era el que tenía Atenea, surge ahora de una cabeza masculina, ¿no? Y Atenea, en vez de reemplazar a Zeus, que era como decía el oráculo, empieza a jugar a favor de los dioses patriarcales. Es una diosa armada, como una guerrera, pasa de ser diosa de la sabiduría, diosa de las chamanas, que así te diría, a ser la diosa de la guerra. Entonces, cuando vos ves ese tipo de relatos, te das cuenta cómo, insisto, no se hizo en un siglo, o sea, eso se fue acumulando a lo largo de los siglos, a medida que llegaban estas tres olas invasoras de pueblos patriarcales, que llegaron a las culturas de la diosa, y por supuesto, vos podés ver primero la conquista armada, pero después de la conquista armada viene la conquista ideológica, que eso lleva mucho tiempo. Claro. Donde los conquistadores o los que toman el poder empiezan a modificar los relatos, los rituales, las costumbres, y empiezan incluso a dar una mirada diferente de lo femenino y de lo masculino, porque eso es lo que se modifica también. La figura de lo femenino y la figura de lo masculino. Entonces, sí. Muchas veces, digamos, a mí me interesó mucho ir a las mitologías antiguas, un poco para ver cómo hubo pueblos que vivieron esto de manera muy dramática, como fueron los pueblos europeos o los de América, cuando vino la conquista, por supuesto, europea, y cómo hubo pueblos que mantuvieron esas tradiciones sin generar un patriarcado. Eso también es importante. Muchos pueblos originarios no produjeron un patriarcado. ¿Aquí en América dices? Claro. Aquí en América, sí. Claro, sí. Si vos ves, qué sé yo, las culturas de los indios americanos, o muchas culturas del Amazonas, o incluso gran parte de la cultura de los Andes, no era una cultura conquistadora guerrera, digamos. Incluso el imperio inca en realidad es una construcción tardía, y más bien los incas, aunque a veces enfrentaban guerras con algún pueblo, pero en realidad ellos trataban de integrar. Lo que llamamos imperio inca en realidad es una constelación de pueblos con tradiciones. Y el inca justamente lo que prefería era hacer un pacto con un pueblo, digamos, del Amazonas o de las sierras, y que siempre se respetaban sus dioses y sus tradiciones. Es muy distinto venir, matar y decir, bueno, ahora no crees más en la diosa, en el dios, y crees en el dios cristiano. Claro. Es muy distinto, digamos, ¿no? Por supuesto, hubo otros pueblos que tuvieron tendencia guerrera, eso no lo vamos a negar. Los propios mayas y aztecas tuvieron su propia situación guerrera, pero antes de los españoles, estoy diciendo. Pero la mayoría de los pueblos originarios, si tenían algún conflicto entre pueblos, el conflicto era de baja intensidad y duraba poco. ¿Por qué? Porque esos pueblos no querían verse destruidos. La guerra permanente trae pobreza, trae enfermedad, trae muerte, trae duelo, trae todas las desgracias que te puedes imaginar. Sí. Entonces, esa mentalidad guerrera que para nosotros hasta que nos parece tan natural por la herencia europea, para los pueblos originarios no es lo natural la guerra. Es una cosa increíblemente excepcional en la mayoría de los pueblos originarios, ¿no? Incluso la idea de guerrero, que a veces viene de la cultura indígena, es más bien la persona que se desafía a sí misma para evolucionar. No es alguien que sale a matar para conquistar territorio o riqueza, ¿no? Entonces, sí. Había Ryan Eisler, en este libro que tan famoso del cáliz y la espada, sí. O del cáliz a la espada, ¿cómo se llama? ¿Del cáliz a la espada?
El cáliz o y el la cáliz espada. o la espada, y la espada. El cáliz Y la y la espada. espada. Bueno, ella dice, justamente analiza esto, que analiza estas culturas matrísticas, con esto que decías al principio, ¿no? Que no había jerarquías, que no había, no sé, la gobernadora no tenía una casa más grande que la tal, y no había, en Osos, por ejemplo, no había murallas y tal, ¿no? Dice que estamos tan eh, tenemos una idea de que la civilización está basada en la guerra, y que nos podemos defender. Claro. Y ellos que eran una cultura anterior a la Grecia clásica, ellos tenían una muy desarrollada civilización sin necesidad de haber desarrollado este espíritu guerrero y esta... Si vos ves algunas de Okay. de las sociedades antiguas, vas a ver que, por ejemplo, cuando una sociedad no está en conflicto armado con otra, tiende a haber modelos casi democráticos. Digamos, en los orígenes de la cultura sumeria, lo que gobernaba era una asamblea, no un rey, por ejemplo. Había, por supuesto, delegados que eran entre gobernadores y sacerdotisas y sacerdotes, pero no había un rey. Ahora, cuando Sumeria, la antigua Sumeria, y todos los pueblos de la región empiezan a entrar en esta especie de guerra permanente, esta guerra que, por supuesto, llega a Cercano Oriente y después a Europa, claro, se empieza a conformar esta especie de poder piramidal del jefe rey guerrero. Digamos, incluso algunas sociedades lo tienen que adoptar para defenderse. Entonces, Sí. digamos, eso también, o sea, habla del tipo de mentalidad que uno tiene, digamos, cuando hay lucha por la conquista, el poder tiende a ser piramidal. Cuando no hay lucha por la conquista, el poder tiende a ser horizontal. Y Rain Meisler lo mostró muy bien con los trabajos de María Shingutas, porque ella y María Shingutas mencionaban algo muy simple. En la cultura matrilineal, las tumbas son todas igualitarias. Cuando empieza la cultura piramidal, empiezan a aparecer las tumbas fastuosas de los jefes de reyes. Entonces, digamos, vos ves tanto en la vida como en la muerte, ves en las tradiciones y en las costumbres este tipo de cosas. Si vos vas a la antigua Sumeria, la asamblea que gobernaba, que tomaba las decisiones, se parecía mucho a los consejos indígenas de los pueblos originarios. Y se parecía mucho también a la gran participación que de manera ancestral tuvo la mujer en Egipto, digamos. Entonces, estamos viendo variantes o sea que una cosa que me parece bien de aclarar para quien no lo sabe, que no hubo un matriarcado, ¿no? No hubo un gobierno de las mujeres sobre los hombres como... No, eso no está comprobado. No, eso no está comprobado. O sea que hubo, sí, una matrilinealidad. Si no tendrías que ver, digamos, una fuerte jerarquización de lo femenino y lo masculino. Y en la evidencia de la arqueológica del neolítico, eso no existe, no hay jerarquización. Hay muchas maneras de detectar la jerarquización. Cuando vos vas a las casas, tendrías que ver un palacio, donde era un lugar muy especial o muy lujoso para un gobernante femenino, cosa que eso no existió nunca, o tendrías que ver que de alguna manera las recámaras dedicadas a las mujeres eran mejores que las de los hombres, ese tipo de cosas, digamos. Cuando vos vas a las aldeas... No, que podría ser que las mujeres, para las mujeres sean mejores para los hombres porque estaban con el bebé o con todas las crías ahí durmiendo, quizás, claro. ¿No? Claro, por otros motivos, no porque sea la jerarquía la cosa, ¿no? Exactamente. El tema, digamos, es que en el neolítico, hasta la cultura clásica, tuvimos este choque, cuando vienen los pueblos patriarcales, que no eran pueblos agrícolas, en general eran pueblos ganaderos, eran pueblos que se movilizaban a caballo, y que justamente como no tenían arraigo también a la tierra, como se movilizaban y iban conquistando o llegando a nuevos territorios,
ellos también comenzaron a desarrollar esta idea de la conquista, digamos. A lo mejor ellos no lo tenían originalmente en sus mentes, pero esto de movilizarse y de llegar, obviamente llegar a una aldea o a un valle fértil es, vos decís, acá me quedo, porque si yo vivo entre el Éufrates y el Tigris, o me voy al valle fértil de Egipto, o los valles fértiles de Europa, vos decís, yo me quedo acá, conquisto esto y me quedo acá, no tengo que estar buscando nuevos territorios fértiles. El patriarcado también está muy relacionado con estos pueblos que venían de zonas áridas, que a lo mejor están a la búsqueda de algo más, de mejores condiciones de vida. Eso no está mal. El tema es cómo empezó esta especie de, podríamos decir, ambición, unida a la jerarquización, y por supuesto las mujeres neolíticas y agrícolas que estaban acostumbradas a no estar sometidas a los varones, por supuesto no se iban a hacer, estos hombres invasores tuvieron que empezar a crear tradiciones y costumbres para someter a las mujeres. Y para someter también a los hombres agrícolas. Entonces vos empezás a ver, como lo que es una cultura griega o romana más reciente, cómo hay siempre los conquistados son de las que pasan a formar las castas más bajas, las clases más bajas. Comienzan a ser los esclavos o los siervos. Una cosa que comentabas en uno de los libros, que comentabas en uno de los libros que me parece muy interesante para la gente de la astrología, que anterior a los dioses Zeus, a los dioses Urano, Neptuno y Plutón, anteriores a estos tres dioses de la creación, originales y tal, ellas vinieron también a sustituir, o sea que debajo de esos mitos de los tres dioses originarios, hay tres diosas a las que sustituyeron, que esto me parece impresionante. Sí. O sea, que había una diosa del cielo, que no era esposa de nadie, que luego la mitología que sustituyó fue un dios, el dios Zeus, que la diosa Hera, que era esposa, compañera, pero que no era la reina de los cielos, ¿no? Empezaron a tener roles de auxiliares, como en este momento la idea de la mujer, ¿no? Roles auxiliares de lo masculino. Sí, sí, sí. Digamos, si vos vas a los mitos más antiguos en relación a lo griego o a los estamentos griegos, tenés un mito de la creación que Gea, la diosa creadora del origen, da a luz a Urano. Es decir, Urano es su primer creación. Ella crea el cielo. Y Urano incluso se convierte en su consorte para este equilibrio entre cielo y tierra, entre lo femenino y lo masculino. Pero incluso, digamos, eso no dejó de demostrar que, digamos, Gea y Urano, y lo mismo, incluso un mito mucho más viejo que el de Gea y Urano, que es el mito de Eurínome, esta diosa creadora da a luz a las potencias planetarias, y las da a luz como parejas. Hay diosas y dioses. Hay una diosa solar y un dios solar. Una diosa lunar y un dios lunar. Una diosa Júpiter y un dios Júpiter. Es decir, para los planetas que se conocían en esa época, que eran los 7 planetas principales, cuando se crean estas potencias celestes, o que después van a ser tan importantes para la astrología como para la astronomía, los pueblos más antiguos, que tenían esta raíz neolítica matrilineal, veían las potencias planetarias tanto en femenino como en masculino. Entonces vos decís, ¿por qué hoy en día en la astrología tenemos un montón de planetas masculinos y solamente 2 femeninos? Bueno, ¿por qué? Porque pasó el patriarcado por ahí, por el medio, digamos. Entonces, o sea, que no podemos... digamos, si uno estudia desde esta perspectiva la mitología griega, vos vas viendo cómo incluso Urano se convierte en un dios patriarcal que devora a sus hijos, que no quiere compartir el cielo con sus otras hijas e hijos de las potencias planetarias. Después viene Cronos, por supuesto, que mata a su propio padre, es decir, Saturno. Después viene Zeus, que encadena o limita su... Es decir, en eso vos ves también la lucha patriarcal. Las salvajes, sí. O se quieren tomar el poder de sus padres.
Y cómo las diosas son condicionadas a toda esa historia tremendamente de lucha de poder, ¿no? Ya sea como socias, como aliadas o como víctimas, porque digamos, también lo que se muestra es como las diosas, que eran independientes, aunque no estaban sometidas a estos dioses, como la diosa del cielo Hera, que es una típica diosa del cielo, o diosas como Rea, que era la titana o la diosa de Saturno, o diosas como Temis, que es la titana de Júpiter, o la diosa de Júpiter, que regía el planeta que llamamos Júpiter. Estas diosas tenían su propio poder y autonomía, no estaban ni casadas ni sometidas a estos dioses. Pero en la mitología y en la astrología podemos ver un poco esa historia, digamos, trágica, esa verdadera tragedia griega, donde, porque digamos, la sociedad clásica griega necesitaba también una astrología que fuera patriarcal. Claro, claro. Digamos, aunque los griegos veneraban a Temis, a Hera, a Deméter, a Perséfone, porque no las pudieron eliminar completamente o porque les resultaban funcional, siempre tenían que mostrar que el poder estaba representado por dioses masculinos, no por diosas O femeninas. porque quizás le tenían miedo, quizás les tenían miedo, que no se atrevieron, por ejemplo, en el caso de Atenea le dejaron como dejaron unas, que era, Atenea era anteriormente la triple dios, en la figura de Atenea se resumió como un poco la triplicidad esta femenina, y una parte de esa triplicidad, claro que tenía que ser la parte oscura, representada por esta serpiente o la gorgona o tal, y le dejaron, o sea, la mujer es una guerrera con su, bueno, que parece un hombre, ¿no? Con el porte que tiene, así es como muy seria y tal. Pero le dejaron una serpiente, porque no sea que se enfade con nosotros. Lo dejaron como una serpiente en el... Sí. Vos cuando ves las figuras griegas y los mitos griegos, ves, porque incluso los propios griegos sufrieron tres olas invasoras muy concretas, estas tres olas que vemos en la mitología griega están muy marcadas por aqueos, jónicos y dorios. Entonces vos empezás a ver cómo está esta tensión. Yo dejo algún elemento del poder de las diosas para que la población que yo estoy conquistando me acepte y acepte que yo soy ahora el dominante. Esa es la mentalidad patriarcal. Entonces vos vas viendo a lo largo de varios siglos ese tipo de cosas. El resultado, vos los astrólogos las astrólogas lo tienen que revisar. A nivel de la cultura y de los derechos, el resultado de esas tres olas invasoras era una mujer sometida al varón sin derechos. Así vivía la mujer griega. Incluso ni siquiera era libre de salir de su casa, tenía que vivir en el gineceo, es decir, en el sector donde ella estaba con los hijos, criaba a los hijos, a lo sumo hilaba y tejía, y nada más. Una mujer no podía ir al teatro, no podía presenciar las Olimpiadas, podía salir solamente a los ritos exclusivamente, que había todavía ritos femeninos. Pero, digamos, y cuando vos ves, los que votaban eran los hombres, las mujeres griegas no se les dio el derecho a votar, ni a estudiar, ni a hacer, digamos, aun cuando estaban las hetairas, que eran una especie de, como de compañeras femeninas de los intelectuales, pero tampoco esas mujeres no eran Justo te libres, iba, porque económicamente dependían de los hombres. pero justo te iba a decir eso, que dentro de esta división que se hizo de lo femenino como esta parte así como más virginal o cuidadora, mamá y tal, y la otra parte como sexual y tal, que se quitó y que yo creo que es la base de la psicología masculina. O sea, que hay una mamá preciosa, buenísima, y luego tengo mi amante, que vivo todas mis fantasías sexuales y tal, ¿no? ¿No? Que porque esto quería hablar, hay un componente que es que las mujeres teníamos ancestralmente como estamos asociadas al éxtasis, a la sexualidad, los hombres también, ¿no? Lo mencionas en el dios Pan, el dios de la vegetación, ¿no? Que es como el ancestro de Dionisio, ¿no? ¿No? Que también, o sea que los valores
prepatriarcales tienen que ver con el disfrute, básicamente, ¿no? Claro. Y las mujeres teníamos como ese don de maestras tántricas, ¿no? Claro. Sí, en el libro Eurínome, La diosa del amor, en ese libro yo he tratado mucho todo el tema de, tratando de pensar cómo, y de captar cómo eran las relaciones entre varones y mujeres, las relaciones de placer y de buenos vínculos en la edad matrilineal y en la edad patriarcal. Entonces, digamos, lo que encontramos es, digamos, son evidencias de que obviamente la sexualidad de las mujeres y de los varones funcionaba de una manera distinta, porque el patriarcado distorsiona y oprime la sexualidad femenina y masculina. Lo hace al varón un conquistador del cuerpo de la mujer. Así como conquista el territorio, conquista la sexualidad de la mujer, su cuerpo y los simbólicamente, románticamente, todo lo que vos quieras, pero digamos, la mentalidad patriarcal en el varón es eso, en la mujer, un dejarse conquistar o acceder a este tipo de pasivamente, como a lo mejor le pasó a nuestras madres en la visión matrilineal, no existen los prejuicios con respecto a la sexualidad. Es decir, la sexualidad femenina tiene un valor en sí misma, lo ves en centenares de estatuillas donde hay desnudos completos y toda la corporalidad femenina valorizada y respetada. Incluso muchas de esas estatuillas eran estatuillas religiosas, sagradas, entonces no había ni pecado original, ni cosa, digamos, sucia, ni rara, ni prostituida, en todas lo que son las evidencias matrilineales. Incluso, vuelvo a insistir, si uno hace un paralelo con algunas culturas precolombinas, en las culturas precolombinas tampoco hubo esta idea prejuiciosa con respecto a la sexualidad. Es decir, hay muchas simbologías de unión y de armonía entre la sexualidad femenina y masculina, y que es para el disfrute, además de la reproducción, además de celebrar, digamos, el encuentro de la diosa y del dios. Cuando vos tenés una diosa y un dios que están en igualdad, en el mismo nivel, que son pareja, que son parejos, donde no hay jerarquía, tampoco hay jerarquía en las relaciones emocionales y sexuales. Entonces, digamos, esto que estamos nosotros rescatando ahora en esta época, de tener una igualdad y de tener relaciones sexuales y emocionales respetuosas y sanas y no opresivas, es algo que lo podemos rastrear en muchas tradiciones. Tradiciones que tenemos que ir al estamento siempre prepatriarcal, ¿no? Entonces, obviamente eso te empieza a cambiar la cabeza, y es la cabeza que estamos cambiando, porque obviamente el modelo sexual y supuestamente amoroso del patriarcado es ineficiente, es doloroso, es opresivo, no da felicidad. Y hace a los hombres unos monstruos tremendos, espantosos. Pero hoy en día hay personas que matan a las personas que dicen que aman, las matan, porque se crean los... Y eso está romantizado, eso está romantizado. Se llama femicidio, digamos. Sí. Y está romantizado porque claro. Entonces, una persona llega digamos, a la muerte a matar a alguien tenemos... porque hay toda una previa, ¿no? Una cultura Exacto. Que lo está llevando. De los sanos de relaciones, es decir, por eso es tan importante que digamos, tener símbolos sanos y positivos de lo femenino y de lo masculino, no solamente lo femenino. Yo siempre insisto mucho con el tema de las parejas sagradas y de trabajar el arquetipo de la pareja sagrada, porque tenemos que recrear, así como he tenido alumnos y he tenido consultantes varones que están recreando una masculinidad diferente. Digamos, los hombres tienen que ir a la búsqueda de una masculinidad post-patriarcal o pre-patriarcal, porque ya el modelo no... Transpatriarcal. O transpatriarcal, exactamente. El tema es, digamos, que las relaciones
uno puede pensar, ¿por qué son tan frustrantes todavía las relaciones de pareja hoy en día? Porque todavía el modelo patriarcal sigue vigente en muchos aspectos. Sigue vigente en nuestras relaciones de Total, poder. Tiene que ver con nuestras relaciones de poder. total, total. Y Mira, había yo, de una u otra escuchado, manera, me termino creyendo que soy el dueño de todo. sí, 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 sí. No, creo que Porque está un no, poquito atrasada la grabación, está un poquito atrasada la grabación. son Ahí ahora se relaciones de cortó. poder. Así como hablamos del patriarcal, que vemos a nivel económico, a nivel político, a nivel guerrero, eso también está presente en las relaciones de pareja. Claro. Entonces hay que hacer un trabajo de realmente mucha sanación y de mucha conciencia para que eso no se traslade. Y las personas tenemos que reaprender otro modelo de vinculación, del cual hablan muchísimas investigadoras de la vida, que es crear poder horizontal. Esa fórmula, que es muy sencilla, sin embargo, lleva mucho trabajo para deconstruir el patriarcado y construir a su vez algo que lo Sí, reemplace. claro, No totalmente. sirve solamente sacar el patriarcado, hay que construir algo en su lugar. Vos sabés que se Entonces, corta, Analía se está cortando. con Bueno, ahí estamos. ¿Ahora se escucha bien? sí, Sí, ok, ok. sí, yo te veo bien. Entonces, Analía, podríamos estar hablando aquí horas, pero yo recomiendo muchísimo que lean los libros porque es una lectura muy interesante, hay cuentos, historias, es un estudio muy profundo de muchas mitologías. Para la gente que estudia astrología es fundamental, creo, y toca como diferentes tópicos. Uno es sobre el amor, ¿no? Otro es sobre la diosa creadora, otro sobre las brujas y chamanas, ¿no? ¿Quieres contarnos un poquito de de cada uno de los libros? Sí, esta es una colección que yo llamé Mitología Femenina, es una colección de 5 libros, libros digitales son editados en papel, y un poco muestran el recorrido de las cosas que yo iba descubriendo. El primer libro fue Eurínome, la diosa creadora, donde vemos mitologías, y es un libro muy sencillo, fue el primero, es un libro cortito y muy fácil de leer, pero contrastando las mitologías matrilineales con las patriarcales y presentando elementos de lo que fueron estas culturas, de tener alguna visión, alguna idea de lo que fueron culturas prepatriarcales, culturas que vivían bajo el sistema de la matrilinealidad, de los grupos matrifocales y matrilineales. Y además esto de por qué estos pueblos tuvieron una diosa creadora, porque el punto de origen es femenino, digamos, como este origen al útero primigenio, digamos, o a la figura femenina, la madre primera, que es la que da luz a todo, ¿no? Después está el libro de Idré, la diosa del amor, que es este arquetipo de la pareja sagrada de la cual hablábamos, y yo siempre tomo algunos relatos y los voy un poco desmenuzando para ir viendo dónde está la cultura prepatriarcal y dónde está la patriarcal, ¿no? Entonces, ahí vemos tantos símbolos, hay mucha simbología de diosas, digamos, y una característica que yo puse es poner elementos de distintas culturas, no solamente lo griego, lo greco-romano, sino como para ver que un elemento que había en una cultura antigua, prepatriarcal griega, se parece a algo que vemos en una diosa precolombina. Es importante ver cómo hay arquetipos femeninos que están en todas partes del mundo, en todas las culturas ancestrales. Entonces, esto de la pareja sagrada es muy importante, porque cuando vos ves y escuchás las historias de las parejas sagradas en las culturas antiguas, ahí empezás a ver cómo la cosa está en equilibrio o empieza a desarmonizar, ¿no? Después está el libro Fílices, Gorgonas y Sirenas, que es
el tercer libro que hice, que yo empecé a investigar las diosas oscuras, ¿no? En toda la mitología griega está llena de diosas monstruos, de diosas oscuras, diosas terribles. Y yo decía, bueno, ¿por Que qué esto? matan con una mirada. Sí, como obviamente una vergona, digamos. Y uno dice, bueno, ¿qué hay acá? Y acá hay un elemento muy importante que cuando yo lo escribí no se lo conocía mucho, ahora es un poco más conocido. Es un poco el arquetipo de la diosa de la muerte y del renacimiento, es decir, los dioses patriarcales se enfrentan a la diosa oscura porque no aceptan la muerte psíquica, la muerte natural, la muerte como parte del ciclo sagrado de la vida. No aceptan a la diosa de la muerte. Vos fíjate que todavía decimos la parca porque decimos la diosa de la muerte. Bueno, en las culturas prepatriarcales la muerte era aceptada simplemente como una puerta a otro sitio o a otra dimensión. Pero bueno, el patriarcado lucha contra esa figura y Ahí la se cortó. transforma en una especie de monstruo, ¿no?